Hipatía de Alejandría. Hipatía. Alejandría, 355-370, y vid. Marzo de 415 o 416, fue una filósofa y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto, que destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía, miembro y cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V. Seguidora de Plotino, cultivó los estudios lógicos y las ciencias exactas, llevando una vida ascética. Educó a una selecta escuela de aristócratas cristianos y paganos que ocuparon altos cargos, entre los que sobresalen el obispo Sinesio de Cirene, que mantuvo una importante correspondencia con ella, Esiquio de Alejandría, y Orestes, prefecto de Egipto en el momento de su muerte. Hija y discípula del astrónomo Teón, Hipatía es la primera mujer matemática de la que se tiene conocimiento razonablemente seguro y detallado. Escribió sobre geometría, álgebra y astronomía, mejoró el diseño de los primitivos astrolabios, instrumentos para determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste, inventó un densímetro, por ello está considerada como una pionera en la historia de las mujeres en la ciencia. Hipatía fue asesinada a los 45-60 años, dependiendo de cuál sea su fecha correcta de nacimiento, linchada por una turba de cristianos. La motivación de los asesinos y su vinculación o no con la autoridad eclesiástica ha sido objeto de muchos debates. El asesinato se produjo en el marco de la hostilidad cristiana contra el declinante paganismo y las luchas políticas entre las distintas facciones de la Iglesia, el patriarcado alejandrino y el poder imperial, representado en Egipto por el prefecto Orestes, exalumno de la filósofa. Sócrates Escolástico, el historiador más cercano a los hechos, afirma que la muerte de Hipatía fue causa de no poco oprobio para el patriarca Cirilo y la Iglesia de Alejandría, y fuentes posteriores, tanto paganas como cristianas, le achacan directamente el crimen, por lo que muchos historiadores consideran probada o muy probable la implicación de Cirilo, si bien el debate al respecto sigue abierto. Su carácter singular de mujer entregada al pensamiento y la enseñanza en plena tardua antigüedad, su fidelidad al paganismo en el momento de auge del catolicismo teodosiano como nueva religión del Estado romano, y su muerte a manos de cristianos le han conferido gran fama. La figura de Hipatía se ha convertido en un verdadero mito. Desde la época de la Ilustración se la presenta como a una mártir de la ciencia y símbolo del fin del pensamiento clásico ante el avance del cristianismo. No obstante, en la actualidad se destaca que su asesinato fue un caso excepcional y que, de hecho, la escuela neoplatónica alejandrina, progresivamente cristianizada, floreció hasta pleno siglo VII. Por su parte, los movimientos feministas la han reivindicado como paradigma de mujer liberada, incluso sexualmente, aunque, según la Suda, estuvo casada con otro filósofo llamado Isidoro y se mantuvo virgen. También se la ha asociado con la Biblioteca de Alejandría, si bien no hay ninguna referencia que vincule a ambas. Se cree que la gran biblioteca tolemaica desapareció en un momento incierto del siglo III, o quizá del IV, y su sucesora, la biblioteca hija del Serapeo, fue expoliada en 391. Según las fuentes, Hipatía enseñaba a sus discípulos en su propio hogar. Juventud. Había una mujer en Alejandría que se llamaba Hipatía, hija del filósofo Teón, que logró tales conocimientos en literatura y ciencia, que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. Habiendo sucedido a la escuela de Platón y Plotino, explicaba los principios de la filosofía a sus oyentes, muchos de los cuales venían de lejos para recibir su instrucción. Hipatía nació en Alejandría, capital de la diócesis romana de Egipto, a mediados del siglo IV, en 370, según algunas referencias, y en 355, al decir de otras. Pero dado que su discípulo Sinesio de Cirene nació en torno a 375, esta última fecha parece la más correcta.
Su padre fue Teón de Alejandría, un célebre matemático y astrónomo, muy apreciado por sus contemporáneos, que probablemente debió trabajar y dar clases en la biblioteca del Serapeo, sucesora de la legendaria Gran Biblioteca Ptolemaica. Hipatía, por su parte, se educó en un ambiente académico y culto, dominado por la escuela neoplatónica alejandrina, y aprendió matemáticas y astronomía de su padre, quien además le transmitió su pasión por la búsqueda de lo desconocido. Según el filósofo pagano del siglo VI Damasio, la maestra alejandrina era de naturaleza más noble que su padre, y no se conformó con el saber que viene de las ciencias matemáticas, en las que había sido introducida por él, sino que se dedicó a las otras ciencias filosóficas con mucha entrega. Hipatía aprendió también sobre la historia de las diferentes religiones que se conocían en aquel entonces, sobre oratoria, sobre el pensamiento de los filósofos y sobre los principios de la enseñanza. Viajó a Atenas y a Roma, siempre con el mismo afán de aprender y de enseñar. Damasio afirmaba que además de conseguir el grado más alto de la virtud práctica en el arte de enseñar, era justa y sabia, y se mantuvo toda la vida virgen, dato confirmado por la Suda, una enciclopedia bizantina del siglo XI, que sin embargo añade que fue esposa de Isidoro el filósofo. El mismo Damasio refiere una anécdota que ilustra la actitud de Hipatía ante el sexo. Cuando un discípulo le confesó que estaba enamorado de ella, la filósofa le arrojó un paño manchado con su sangre menstrual, espetándole: «De esto estás enamorado, y no tiene nada de hermoso». Dado su trato con cristianos, y la tolerancia de las autoridades religiosas alejandrinas hacia las actividades de la filósofa, no parece probable que Hipatía fuera una pagana militante. Jay Bredman, de la Universidad de California, tras analizar la obra de Sinesio de Cirene, concluye que es probable que Hipatía se adscribiera a la variante porfiriana del neoplatonismo, opuesta a la teurgia de Iamblico y a la práctica de los antiguos cultos helenos. Debido a ello, esta corriente era particularmente grata a ojos cristianos. La escuela de Hipatía. En torno al año 400 la filósofa se había convertido en líder de los neoplatónicos alejandrinos, y, de acuerdo a la Suda, se dedicó a la enseñanza, centrándose en las obras de Platón y Aristóteles. La casa de Hipatía se convirtió en un centro de instrucción donde acudían estudiantes de todas partes del mundo romano, atraídos por su fama. Entre sus alumnos había cristianos, como por ejemplo su alumno predilecto, Sinesio de Cirene, con posterioridad obispo de Ptolemaida entre 409 y 413, perteneciente a una familia rica y poderosa, que mantuvo una gran amistad con su maestra. Este personaje dejó escrita mucha información sobre Hipatía. Se refería a ella como la auténtica maestra de los misterios de la filosofía. Gracias a él conocemos sus obras, aunque ninguna se haya conservado. Dirigió a Hipatía las cartas 10, 18, 15, 19, 16, 20, 46, 21, 81,22, 12.423 y 15.424 de su epistolario. En esta correspondencia se mencionan los nombres de varios alumnos de Hipatía que fueron condiscípulos suyos: el hermano menor de Sinesio, su tío Alejandro, Herculiano, del que fue gran amigo, y al que consideraba el mejor de los hombres, Olimpio, un rico terrateniente de Seleucia, era amigo de Sinesio, y Sion, íntimo de Sinesio, Esiquio de Alejandría, gramático y gobernador de Libia Superior, y su hermano Eutropio, el sofista Atanasio, Gallo, pariente de Sinesio, el gramático Teodosio y el sacerdote Teotecno, y unos tales Pedro y Ciro, además del futuro prefecto imperial de Egipto, Orestes. Se han propuesto algunos otros nombres mencionados en las cartas de Sinesio, pero no hay pruebas de ello. En todo caso, cabe indicar que sus alumnos fueron un grupo muy unido de aristócratas paganos y cristianos, algunos de los cuales desempeñaron altos cargos.
Es probable que el mencionado Herculiano fuera hermano de Flavio Tauro Seleuco Ciro, destacado miembro de la corte imperial, que con posterioridad llegó a ser prepósito del Sacro Cubículo, prefecto urbano de Constantinopla, prefecto pretoriano de Oriente, 439, y cónsul, 441, convirtiéndose en el hombre más poderoso del Imperio de Oriente después del propio emperador Teodosio II. El propio Sinesio manifiesta con elocuencia la devoción que Hipatía despertó en sus discípulos. En la carta 16 de su epistolario la saludaba como madre, hermana y profesora, además de benefactora y todo cuanto sea honrado tanto de nombre como de hecho. Egipto al comienzo del siglo V. Egipto era sede de una de las comunidades cristianas más importantes del imperio, y el patriarca de Alejandría gozaba del máximo prestigio e influencia, junto a sus colegas de Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma. Sin embargo, la teórica primacía de Roma no se traducía en autoridad suprema. Durante los siglos IV y V los conflictos doctrinales y las luchas de poder entre los patriarcados, en especial entre Alejandría y Constantinopla, fueron constantes. Teodosio I el Grande había convertido el cristianismo en religión de Estado por el Edicto de Tesalónica de 380, imponiendo la ortodoxia nicena. Ello provocó la reacción tanto de los paganos como de las distintas interpretaciones del cristianismo, ahora oficialmente convertidas en herejías a perseguir y erradicar. A lo largo de las décadas siguientes tuvieron lugar grandes controversias y disputas entre las distintas facciones de cristianos, que llegaron en ocasiones a la violencia. Los filósofos neoplatónicos como Hipatía pronto fueron objeto de fuertes presiones. Algunos se convirtieron al cristianismo, pero Hipatía no consintió en ello, a pesar de los consejos de sus amigos, como Orestes, prefecto augustal y alumno suyo, que se había bautizado en Constantinopla antes de ir a desempeñar su cargo en Egipto. A pesar de su paganismo, Hipatía contó con la estima y protección de estas élites intelectuales cristianas, e incluso 120 años después de su muerte el historiador Sócrates Escolástico, muy valorado por su imparcialidad, la consideraba, a pesar de su religión, un modelo de virtud. Orestes se dejaba aconsejar por Hipatía en los asuntos políticos y municipales, y la Suda confirma que Hipatía fue popular como consejera de las más altas magistraturas de Alejandría. Vestida con el manto de los filósofos, abriéndose paso en medio de la ciudad, explicaba públicamente los escritos de Platón, o de Aristóteles, o de cualquier filósofo, a todos los que quisieran escuchar. Los magistrados solían consultarle en primer lugar para su administración de los asuntos de la ciudad. Por entonces el enérgico patriarca de Alejandría era el copto Teófilo, 385-412, que, según su amigo Sinesio de Cirene, tenía tanta influencia entre las clases altas de Alejandría como la propia Hipatía. Gozaba de un inmenso poder, y en 391 obtuvo del emperador Teodosio una orden para demoler los templos paganos de su ciudad, entre ellos el Mitreo y el Serapeo, lo que provocó sangrientos disturbios entre paganos y cristianos. Se supone que fue entonces cuando fue saqueada, o al menos vaciada, la biblioteca de este último, sucesora de la gran biblioteca de Alejandría. En 416, el teólogo e historiador hispano-romano Paulo Orosio vio con mucha tristeza sus restos, afirmando que sus armarios vacíos de libros fueron saqueados por hombres de nuestro tiempo. Hipatía evitó enfrentarse con Teófilo, cuyo gran enemigo fue el antioqueno Juan Crisóstomo, discípulo del rector pagano Libanio y patriarca de Constantinopla, quien pretendió someterle a su autoridad. Teófilo obtuvo su gran victoria sobre Crisóstomo en el Sínodo de la Encina, en 403, logrando su deposición y exilio. A pesar de todo cuanto se dijo en su contra, tras estos disturbios el episcopado de Teófilo trajo consigo a Alejandría una tranquilidad social desconocida durante la mayor parte del siglo IV, pletórico de tumultos sangrientos.
Además, Teófilo edificó una serie de grandes y lujosas construcciones, que asombraron a sus contemporáneos, escandalizaron a sus enemigos, y le granjearon las simpatías de la clase trabajadora, que encontró empleo y sueldo. Teófilo falleció el 17 de octubre de 412, y por su sucesión compitieron el arcediano Timoteo y Cirilo, hijo de una hermana de Teófilo. No era una querella baladí por motivos puramente religiosos, ya que el influyente patriarcado alejandrino era capaz de interrumpir los envíos de grano a la capital imperial y gozaba de una riqueza inmensa, que había permitido a Teófilo realizar sus construcciones. Además, Egipto acogía una de las mayores y más organizadas comunidades cristianas del imperio. Abundancio, el comandante de las fuerzas imperiales en Egipto, Dux Militum Edicti, apoyó a Timoteo en contra de Cirilo, ya que la corte imperial pretendía ahorrarse problemas evitando la elección de otro militante anticonstantinopolitano como Teófilo. Sin embargo, Cirilo logró el patriarcado gracias al buen recuerdo dejado por su tío, que llegaría a ser santo de la iglesia copta, y a la antipatía de los alejandrinos hacia todo lo que viniera de Constantinopla. El episcopado de Cirilo muestra una notable continuidad con la política de Teófilo: presión contra los paganos, herejes y judíos, conservación del apoyo de las grandes comunidades monásticas, cultivo de la alianza con Roma y oposición por todos los medios a la creciente influencia del patriarcado de Constantinopla, íntimo aliado del trono imperial. Empezó por perseguir a los novacianos, a pesar del edicto de tolerancia que había promulgado a ellos Teodosio el Grande en 381. Se apoderó de todos sus objetos sagrados, y quitó al obispo novaciano Teopolpo todas sus posesiones. Comenzó así una serie de enfrentamientos y una amarga hostilidad entre el patriarca de Alejandría y el prefecto imperial Orestes, que veía en el poderoso obispo un detractor del poder y autoridad absolutos del emperador. Durante los motines antijudíos que tuvieron lugar en esos años, asusados por Cirilo, Orestes trató de proteger a los hijos de Israel, pero, tras una serie de incidentes de gran violencia, Cirilo logró expulsarlos y permitió que sus bienes fueran robados por la multitud. En general, imperaba por entonces en Oriente Próximo un odio visceral entre las dos confesiones religiosas, produciéndose agresiones en ambos sentidos. Orestes informó al emperador de las acciones del patriarca, y, a juzgar por el relato de Sócrates escolástico, debió solicitar la deposición y destierro de Cirilo, el cual buscó entonces la reconciliación con el prefecto imperial, a lo que éste se negó. Llegaron entonces 500 monjes procedentes del desierto de Nitria para proteger a su patriarca, y provocaron una sedición. Al ver al prefecto, que circulaba en un carro, se abalanzaron sobre él llamándole adorador de ídolos y pagano e insultándole. El prefecto gritó que era cristiano y que le había bautizado el propio patriarca de Constantinopla. Uno de los monjes, llamado Amonio, hirió a Orestes de una pedrada en la cabeza, por lo que fue detenido, torturado y muerto. Cirilo enterró su cadáver en una iglesia y le tributó honores de mártir, con lo que la ruptura entre el patriarca y el representante imperial fue total. La muerte de Hipatía. Empezó entonces a correr entre los cristianos de Alejandría el rumor de que la causante de la discordia entre Cirilo y Orestes era la influyente Hipatía, amiga y consejera de su exalumno y, presumiblemente, opuesta a los abusos del poder religioso. En plena Cuaresma, un grupo de fanáticos dirigidos por un lector de nombre Pedro se abalanzó sobre la filósofa mientras regresaba en carruaje a su casa, la golpearon y la arrastraron por toda la ciudad hasta llegar a Cesáreo, magno templo edificado por Augusto tras su victoria sobre Marco Antonio y convertido en catedral de Alejandría. Allí, tras desnudarla, la golpearon con piedras y tejas hasta descuartizarla y sus restos fueron paseados en triunfo por la ciudad hasta llegar a un lugar denominado el Cinareo, por su nombre, se supone que es un crematorio, donde los incineraron. Aunque sigue sin estar claro si su edad era de 45 o de 60 años, José María Blázquez Martínez se inclina por esta última opción.
El historiador más cercano a los hechos, Sócrates escolástico, muy valorado por su ecuanimidad, vincula a Cirilo con el asesinato de Hipatía, al manifestar que este suceso acarreó un escaso oprobio tanto a Cirilo como a la Iglesia de los alejandrinos. Según este autor, no hay nada más opuesto al espíritu del cristianismo que el crimen, y los asesinos de Hipatía actuaron poseídos por un ímpetu furioso y no por el celo divino que caracteriza y legitima los actos de violencia religiosa. Las demás fuentes narran el suceso de manera similar. El historiador arriano coetáneo Filostorgio se limitó a echar la culpa a los homoousianos, fieles al credo de Nicea. Un exaltado obispo copto del siglo VIII, Juan de Niki, la consideraba en plena ocupación árabe una bruja peligrosa, responsable del conflicto entre cristianos y judíos y entre Orestes y Cirilo. Consideraba que la muerte de Hipatía no fue accidental sino deseada por el obispo alejandrino y le estimó una respuesta justificada a las provocaciones de la filósofa. El historiador bizantino del siglo VI, Juan Malala, se equivocaba al afirmar que Hipatía fue quemada viva, lo fue después de muerta, pero admitía la inducción de Cirilo y culpaba también a la propia naturaleza de los habitantes de Alejandría, violentos y acostumbrados a toda licencia. Juan de Éfeso decía en la misma época que eran una horda de bárbaros inspirada por Satán, y el propio Cirilo reprochó a los alejandrinos su carácter levantisco y pendenciero en su homilía pascual del año 419. De hecho, pocos años después, en 422, el sucesor de Orestes como prefecto imperial, Calisto, fue muerto en un nuevo tumulto. También se ha llegado a sugerir que la turba estaba enloquecida por los rigores del ayuno de Cuaresma. Finalmente, la entrada referente a Hipatía en la monumental enciclopedia bizantina del siglo XI, conocida como la Suda, siguiendo a Damasio, atribuye también la responsabilidad del crimen a la envidia de Cirilo y al carácter levantisco de los alejandrinos, pero da una clave adicional para comprender la triste muerte de la filósofa al equipararla a los crueles asesinatos de dos obispos impuestos a los alejandrinos por la corte imperial de Constantinopla. El arriano Jorge de Capadocia, m. 361, y el calcedoniano Proterio, m. 457. El primero fue atado a un camello, despedazado y sus restos quemados, y el segundo arrastrado por las calles y arrojado al fuego, asesinatos muy similares al de la propia Hipatía. Se ha especulado con la intrigante posibilidad de que Cirilo mantuviera contactos con Hipatía a través de su exalumno el obispo Sinesio de Cirene, amigo de su difunto tío el patriarca Teófilo. La muerte de Sinesio en 413 podría explicar en parte la repentina entrada de Hipatía en la política local y su oposición al patriarcado. En todo caso, con las fuentes de las que disponemos no deja de ser una mera conjetura. Sobre la motivación que Cirilo podría haber tenido para ordenar o inducir la muerte de la filósofa, los historiadores han concluido la confluencia de al menos 5 móviles. La propia intolerancia del obispo hacia el paganismo y el neoplatonismo, que tanto había influido en el arrianismo. La amistad e influencia de la filósofa sobre el prefecto imperial Orestes y las clases altas de Alejandría. Los deseos de vengar la muerte del monje Amonio, ordenada por Orestes, quizá aconsejado por su ex maestra. La hostilidad de Hipatía hacia Teófilo y su sobrino por la destrucción del Serapeo y el saqueo de su biblioteca en 391, que posiblemente la llevará a azuzar el enfrentamiento entre el prefecto imperial y el patriarca. El deseo de lanzar una seria advertencia a Orestes, mediante la muerte de alguien tan cercano como Hipatía. Se ha argumentado que resulta poco verosímil que un político tan avesado como Cirilo llevara a cabo una acción tan contraproducente que se demostró perniciosa para los intereses del poderoso patriarcado alejandrino. Christopher, de la Universidad Johns Hopkins, concluye que, con las fuentes de las que actualmente disponemos, jamás sabremos si el propio Cirilo orquestó el ataque, o si, al igual que en la agresión contra Orestes, ciertos partidarios se decidieron unilateralmente a luchar en favor del patriarcado.
María Sielska apunta, sin embargo, que, incluso si el crimen sucedió a sus espaldas, Cirilo debe ser considerado responsable en gran medida, por ser el instigador de la campaña contra la filósofa, como medio de combatir al prefecto imperial y su facción política, contraria a los excesos del patriarcado. Consecuencias. La muerte de Hipatia levantó un gran revuelo. Tras el cruel asesinato, Orestes informó de los hechos y pidió a Constantinopla que interviniera. La Suda afirma que el emperador Teodosio II quiso en principio castigar a Cirilo, tanto por justicia como por ser un gran protector de las enseñanzas filosóficas, cuya propia esposa, Eudocia, era una filósofa de origen ateniense, pero, a la postre, la reacción imperial se limitó a retirar al patriarca los 500 monjes que le servían como guardia, lo que ha llevado a algunos historiadores a suponer que fueron estos y no el populacho mencionado en todas las fuentes, los responsables del asesinato de la filósofa. La medida fue sin embargo rescindida al cabo de 2 años, permitiéndose además aumentar su número a 600. Que Cirilo saliera tan bien parado fue posiblemente debido a la influencia de la hermana del emperador, la Augusta Pulqueria, cristiana devota de gran ascendente sobre su hermano, en cuyo nombre gobernaba mientras éste se dedicaba a tareas intelectuales. Según todas las fuentes, el asesinato de la filósofa fue un crimen oprobioso para los cristianos y redujo la influencia política del patriarcado alejandrino. Tras la muerte de Hipatia, sus relaciones con la corte imperial se suavizaron y la veneración hacia el monje Amonio desapareció, ya que los mismos alejandrinos reconocían que había merecido la muerte por su atentado y no por haber sido obligado a renegar de Cristo. Cirilo no pudo impedir que su rival doctrinal, Nestorio, gozara del favor imperial y fuera elegido patriarca de Constantinopla en 428, pero logró finalmente su deposición en el concilio de Éfeso de 431. Convertido en uno de los personajes más influyentes de la Iglesia, a su muerte en 444 fue declarado santo y es considerado uno de los doctores de la Iglesia debido a su extensa obra doctrinal. No hubo más actos violentos contra los filósofos paganos de Alejandría, cuya escuela siguió activa hasta el siglo VII, sin que su actividad se viera interrumpida siquiera por el cierre de la Academia de Atenas en tiempos de Justiniano I, 529. Sin embargo, investigaciones actuales ponen en duda que Hipatia fuese contraria al cristianismo, e intentan enmarcar su muerte en el cúmulo de tensiones políticas que se vivían en Alejandría por la caída del Imperio Romano. Obras consiguió tal grado de cultura que superó de largo a todos los filósofos contemporáneos. Heredera de la escuela neoplatónica de Plotino, explicaba todas las ciencias filosóficas a quien lo deseara. Con este motivo, quien quería pensar filosóficamente iba desde cualquier lugar hasta donde ella se encontraba. Ninguna de sus obras se ha conservado, pero se conocen gracias a sus discípulos, como Sinesio de Cirene o Siqueo de Alejandría, el hebreo. Canon astronómico. Comentario a las secciones cónicas de Apolonio de Perga, su obra más importante. Tablas astronómicas. Revisión de las del astrónomo Claudio Ptolomeo, conocida por su inclusión en el canon astronómico de Siquio. Edición del comentario de su padre a los elementos de Euclides. Carta de Sinesio a Hipatia, imagen de la segunda página de la segunda de las 2 cartas a Hipatia incluidas en la primera edición impresa de las obras de Sinesio, editada e impresa por Adrian Tourneur en 1553. Institute Archives of the Massachusetts Institute of Technology. Tuvo influencia sobre unas obras griegas muy importantes como la aritmética de Diofanto de Alejandría, basada en las soluciones de ecuaciones algebraicas y sobre la teoría de números. Elementos de Euclides, tratado de las cónicas de Apolonio de Perge. Presentan las curvas que surgen al cortar un cono ante planos de distintas inclinaciones. Pueden surgir hipérbola, parábola, elipse. Además, Hipatia llegó a aprender el funcionamiento y la construcción del astrolabio.
Además de cartografiar cuerpos celestes, confeccionando un planisferio, también se interesó por la mecánica. Se sabe que inventó un destilador, un artefacto para medir el nivel del agua y un hidrómetro graduado para medir la densidad relativa y gravedad de los líquidos, precursor del actual aerómetro, descrito por Sinesio de Cirene. Sinesio también la defendió como inventora del astrolabio, aunque astrolabios más tempranos precedan el modelo de Hipatia al menos un siglo y su propio padre fue famoso por su tratado sobre ellos. Link fuente: Wikipedia.